En esta oportunidad nos toca desarrollar el tema de la causalidad en epidemiología. Los contenidos que vamos a desarrollar en relación a la teoría de la causalidad debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno de ellos es la justificación que tenemos para que nosotros conozcamos las causas. La búsqueda de las causas tienen al menos dos justificaciones grandes. Primero, si es que logramos entender la causa de una asociación causal, podemos generar cambios. Asimismo, si nosotros logramos estudiar la causa, vamos a aprender sobre los mecanismos de cómo se produce esta asociación causal y consecuentemente vamos a poder aplicar las medidas para evitar que suceda el evento como producto de esta asociación causal. Entonces, esas son las dos justificaciones fundamentales por las cuales debemos de tener el conocimiento de las causas. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento de las causas? La utilidad está centrada en que a través del conocimiento de las causas vamos a poder generar nuevas hipótesis. Y además nos va a permitir plantear intervenciones que logren modificar los efectos que estamos observando. Entonces, la utilidad del conocimiento de las causas, de manera resumida, es que nos va a permitir generar nuevas hipótesis y la otra utilidad es que nos va a permitir plantear intervenciones de tal modo que estas intervenciones modifiquen los efectos que estamos analizando. Bien, ¿cuál es el concepto de causa y de variable? La causa es un acto, es un suceso o es un estado de la naturaleza. Y miren lo que dice ahí, que inicia o que permite que solo, por sí solo o en conjunto con otros, se desarrolle una secuencia de eventos del que finalmente resulta un cambio o una modificación o una alteración de la situación previa a lo que vamos a llamar efecto. Entonces, a eso conceptualizamos como causa. Y si queremos hablar desde la perspectiva de las variables, la causa sería la variable x, que sería aquella condición, aquel estado, aquel suceso, aquel acto que inicia solo o en conjunto con otros una serie de secuencias, una serie de eventos que finalmente se va a traducir en la variable y, que sería el efecto. Entonces, también cuando hablamos de causa y variables hacemos esa correlación. La causa sería la variable x, que es el suceso que inicia o permite que se inicie una serie de procesos que finalmente conducen a la ocurrencia de la variable y, llamada también efecto. Entonces, desde el punto de vista estadístico, podemos hablar de la x, la causa, y la y, el efecto. X en el contexto que estamos conceptualizando la causa y Y en el contexto en el cual estamos contextualizando el efecto. Para poder entender la teoría de la causalidad y poder identificar los diferentes modelos de causalidad, es importante que recordemos estos conceptos. Uno de los conceptos es la causa, que ya dijimos, es aquel evento, aquella condición o aquella característica que va a jugar un rol esencial en la ocurrencia de un efecto o de una enfermedad. El otro concepto a tener en cuenta es el concepto de enfoque multifactorial. Este concepto de enfoque multifactorial involucra una constelación de componentes
que al actuar de manera concertada van a condicionar la ocurrencia de un efecto o de una enfermedad o de un daño. Causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad. O dicho de otra manera también, es un factor que debe estar presente para que la enfermedad ocurra. Causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. O, como está escrito acá, es un factor presente que puede desencadenar la enfermedad o un conjunto mínimo de factores y condiciones que pueden inevitablemente producir la enfermedad. Entonces, nuevamente, causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, mientras que la causa suficiente es aquella causa que por sí sola puede producir la enfermedad. Y cuando hablamos de causa suficiente debemos diferenciar estos dos conceptos que están inmersos en lo que está escrito en este concepto. Factor presente, que puede desencadenar la enfermedad cuando vamos a enfocar el modelo de causalidad desde una perspectiva. Y causa suficiente como conjunto mínimo de factores y condiciones que pueden inevitablemente producir la enfermedad cuando vamos a enfocar desde otra perspectiva el modelo de causalidad. Eso lo vamos a explicar de manera más amplia, pero tengan en cuenta estos conceptos que son importantes para entender la teoría de la causalidad. Acá les pongo algunos ejemplos para fijar el concepto de causa necesaria y causa suficiente. Tenemos una serie de relaciones causales que hemos señalado. Una de ellas es la relación causal entre el virus de la rabia y la presencia de enfermedad hidrofóbica. La X es el virus de la rabia y la Y es la enfermedad hidrofóbica, evidentemente. ¿Cómo se comporta la X? O sea, la variable independiente con respecto a la enfermedad hidrofóbica. El virus de la rabia es una causa necesaria. ¿Por qué? Porque si no está presente el virus de la rabia, no se va a producir la enfermedad hidrofóbica. Asimismo, el virus de la rabia es una causa suficiente, porque si no está el virus de la rabia, no se va a producir, o mejor dicho, el virus de la rabia por sí solo va a producir la enfermedad hidrofóbica. En cambio, cuando analizamos la asociación entre el bacilo de Koch y la enfermedad tuberculosa, en el escenario nuevamente de recordar que el bacilo de Koch es la variable X o variable independiente o variable causa, y la enfermedad tuberculosa es la variable dependiente de la variable Y o efecto, el bacilo de Koch con respecto a la enfermedad tuberculosa se comporta como una causa necesaria. ¿Por qué? Porque si no está presente el bacilo de Koch no se va a producir la enfermedad. Pero el bacilo de Koch no es suficiente para que se produzca la enfermedad tuberculosa. Es decir, el bacilo de Koch por sí solo no va a producir la enfermedad tuberculosa. En el otro ejemplo que mostramos es la radiación como la variable independiente, como la causa, y el daño genético como la variable dependiente o efecto. ¿Cómo se comporta la radiación con respecto al daño genético? La radiación con respecto al daño genético no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque si no está presente, se va a producir también. Hay otras condiciones que pueden condicionar daño genético. Entonces, la radiación se comporta como no necesaria para esta relación de radiación y daño genético. En cambio, la radiación con respecto al daño genético se comporta como una variable suficiente. ¿Por qué? Porque la radiación por sí sola produce daño genético. En la relación diabetes-aterosclerosis, la diabetes no es necesaria ni tampoco es suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Ya hemos conceptualizado el concepto de necesario, ¿no? Necesario es que sin su presencia no se produce la enfermedad. Entonces, hay otras enfermedades que pueden producir aterosclerosis. En ese contexto, la diabetes no es necesaria. Igualmente hemos dicho suficiente. Suficiente es aquella que por sí sola, la causa suficiente es aquella que por sí sola produce enfermedad.
La diabetes por sí sola no va a producir arteriosclerosis, sino necesita de otros elementos para que se produzca la enfermedad arteriosclerótica. Entonces ahí tenemos graficados los conceptos de causa necesaria y causa suficiente en diferentes escenarios de asociaciones causales planteadas. Como ven ustedes, en razón a estas diferentes daños a la salud y diferentes escenarios que se plantean en la causalidad, para poder explicar estas asociaciones causales es que se han tenido que desarrollar una serie de mm, conceptos que nos puedan explicar las diferentes asociaciones causales. Vamos también a recordar algunos factores que están involucrados en la causalidad. Y miren lo que dice acá. Todos pueden ser necesarios, todos los factores pueden ser necesarios, o sea, todos pueden por sí solos, todos pueden, para que se produzca la enfermedad, todos los factores son necesarios. O sea que es necesaria su presencia para que se produzca la enfermedad. Pero raramente estos factores de la causalidad son suficientes para producir una enfermedad o un efecto. En ese contexto podemos clasificar a los factores de diferentes maneras. Una forma es, como la que les estamos mostrando, hablar de la presencia de factores que van a predisponer, o sea, factores predisponentes para la ocurrencia de la enfermedad. Dentro de ellos tenemos a la edad, sexo o enfermedades previas que podrían crear un estado de susceptibilidad al agente de la enfermedad. Después tenemos factores que habilitan la ocurrencia del hecho. A esos factores los llamamos también factores facilitadores. Ahí tenemos como factores facilitadores el bajo ingreso económico, la pobre nutrición, la vivienda en malas condiciones, la atención médica inadecuada, que pueden facilitar o favorecer el desarrollo de la enfermedad. Luego también podemos considerar a factores desencadenantes o promotores o precipitantes, o sea, factores que pueden precipitar la ocurrencia de un efecto. Y dentro de ellos consideramos la exposición, por ejemplo, a una enfermedad o a un agente patógeno específico. Y luego tenemos los factores de causalidad que pueden reforzar la ocurrencia de un efecto, llamados también factores potenciadores. Y dentro de ellos, dentro de esos factores potenciadores, tenemos, por ejemplo, las repetidas exposiciones a las cuales nos sometemos, o trabajo indebido, o el estrés que puede agravar una enfermedad, un estado ya que ha ocurrido. Entonces, dentro de los factores de causalidad podemos nuevamente identificar factores predisponentes, factores facilitadores, factores precipitantes, factores potenciadores. Modelos de causalidad. Con todo lo que hemos aprendido, con todos los conceptos que hemos aprendido anteriormente, vamos a desarrollar los diferentes modelos de causalidad. Existen hasta 4 modelos de causalidad: el modelo determinista puro, el modelo determinista modificado, el modelo multicausal y el modelo probabilístico o de susceptibilidad general. ¿De qué se tratan estos modelos de causalidad? El modelo determinista puro lo que nos dice es que para que ocurra un efecto, la causa debe ser necesaria y la causa debe ser suficiente. Si la causa no es necesaria y suficiente, no se va a producir el efecto. Este es el famoso modelo determinista puro. Causa necesaria debe estar presente, causa suficiente por sí solo produce la enfermedad. A la luz del avance del conocimiento,
Evidentemente existen muy pocos ejemplos de este modelo determinista puro. Ya vimos en los ejemplos que mostramos para analizar el X necesario y el X suficiente, analizamos la relación entre el virus de la rabia y la presencia de enfermedad hidrofóbica. En ese escenario, en esa asociación causal, el virus de la rabia se comporta como una causa necesaria y una causa suficiente. Necesaria porque si no está el virus no se va a producir la enfermedad, y suficiente porque por sí sola va a producir la enfermedad. Entonces, ese es uno de los pocos ejemplos de un modelo de causalidad determinista puro. Y este modelo determinista puro se sustenta en lo que Koch planteó a través de los postulados de la causalidad. ¿Qué decían, qué decía o qué dice estos postulados? ¿Qué limitaciones se plantean al postulado de Koch? Primero, que en gran parte de las enfermedades infecciosas, la presencia del agente microbiano, causa necesaria identificada en los postulados de Koch, no se acompaña siempre de los síntomas o signos característicos de enfermedad y por lo tanto no es una causa suficiente. Luego, hay un gran número de evidencias de que ciertos factores de riesgo producen más de un efecto patológico. También esa es la otra limitación que se plantea a los postulados de Koch, donde nos hablan de que existen solamente de que para que se produzca la enfermedad la causa debe ser necesaria y suficiente. La otra limitación es que no incluye conceptos de estado de portador asintomático, que sí lo hay, ni tampoco todo el espectro biológico que tiene una enfermedad, ni considera los aspectos epidemiológicos e inmunológicos de la causalidad. Entonces, como ven, este modelo determinista puro, unicausal, sustentado en el postulado de Koch, tiene limitaciones. Por lo tanto, hay enfermedades que no pueden ser explicadas por este modelo. En razón a ello, pues surgen modelos alternativos. Ese modelo alternativo es el llamado modelo determinista modificado, y que es el regreso al concepto del ambiente al concepto de ambiente y que fue planteado en 1976 por Rodman. ¿Qué nos dice Rodman? Rodman ya no nos habla de que para que se produzca una enfermedad debe una causa necesaria y una causa suficiente. Nos dice Rodman de que para explicar la ocurrencia de una asociación causal o de que X es causa de Y, se debe considerar estos aspectos. Se debe identificar la presencia de la causa necesaria, esa que ya dijimos, es aquella que si no está presente no se produce la enfermedad. Después nos dice de que existen causas contribuyentes o componentes y que la suma de la causa necesaria con las causas contribuyentes o componentes van a conformar lo que va a llamarse es el conjunto suficiente. Y el conjunto suficiente es aquellas condiciones que van a producir por sí sola la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, el modelo determinista modificado nos habla de la existencia de la causa necesaria, de las causas contribuyentes o componentes y del conjunto suficiente. Y es el conjunto suficiente es el que va a producir la enfermedad inevitablemente. El ejemplo clásico es el ejemplo del bacilo de Koch y la presencia de la tuberculosis. Ya dijimos, y lo mencionamos en el ejemplo que mostramos anteriormente. El bacilo de Koch es una causa necesaria. Si nosotros eliminamos el bacilo de Koch, no se va a producir la enfermedad, pues es necesario. Pero el bacilo de Koch por sí solo no va a producir la enfermedad, por lo tanto no es suficiente. Para que se produzca va a tener que añadirse otros componentes que, de acuerdo al modelo determinista modificado, Rodman lo considera como causas contribuyentes o componentes. Ejemplo B sería la causa contribuyente o componente, sería por ejemplo desnutrición, C, hacinamiento,
D, pobreza, E, analfabetismo. Entonces, cuando se juntan estos cuatro componentes aparece el bacilo de Koch, que es la causa necesaria, se va a constituir el conjunto suficiente. Y este conjunto suficiente va a ser el conjunto mínimo de condiciones que por sí solas van a producir la enfermedad. Y eso nos explica por qué, y eso nos explica por qué las personas nos infectamos con el bacilo de Koch, pero no hacemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos la causa necesaria, pero no tenemos los componentes para que se conforme el conjunto suficiente y desarrollemos la enfermedad. En aquellos en los cuales se conforma el conjunto suficiente, es que se va a producir la enfermedad. Y acá les hemos puesto varios conjuntos suficientes. ¿Por qué? Porque hay otros factores contribuyentes y componentes diferentes a los que estamos mencionando en la conjunto suficiente 1, que al unirse con la causa necesaria van a conformar otro conjunto suficiente que también puede desencadenar la presencia de la enfermedad. ¿Qué características tiene este modelo determinista puro? Primero, que ninguna de las causas componentes es superflua, todas son necesarias. ¿Para qué? Para que se conforme el complejo suficiente. Si falta una causa componente, no se va a constituir el complejo suficiente y consecuentemente no vamos a tener el complejo suficiente, que es el que finalmente va a producir la ocurrencia de la enfermedad por sí sola. La otra característica es que no exige especificidad, ya que un mismo efecto puede ser producido por diferentes complejos suficientes, y ya lo hemos visto, se pueden conformar diferentes complejos suficientes, y diferentes complejos suficientes pueden desencadenar la enfermedad. La otra característica es que una causa componente puede formar parte de más de un complejo suficiente también, y lo hemos visto en la figura, que más de una causa componente puede estar involucrada en un complejo suficiente. Si una causa componente forma parte de todos los complejos suficientes de un efecto, se le va a denominar causa necesaria. Y ahí, ¿no? Estamos viendo un componente que hemos analizado en lo que es tuberculosis, que está presente en todos los complejos suficientes, y ese es el bacilo de Koch. Este se va a convertir en, o se va a denominar, causa necesaria. La otra característica de este modelo determinista modificado es que una misma causa componente puede formar parte, ya dijimos, de distintos complejos suficientes de distintos efectos. Y dos causas componentes de un complejo suficiente se considera que tienen interacción biológica, es decir, que ninguna va a actuar por su cuenta. Este grado de interacción puede depender de otras causas componentes. Entonces, estas son las características fundamentales del modelo determinista modificado planteado por Rothman en 1976, y donde nos muestra claramente de que existe una causa necesaria, existen causas contribuyentes o componentes, y que la suma de las causas componentes y contribuyentes con participación de la causa necesaria van a conformar el complejo suficiente, que es el que por sí solo va a producir la ocurrencia de la enfermedad. El otro modelo que les vamos a mostrar es el modelo multicausal. Hemos visto de que hay enfermedades como, por ejemplo, este, eh, la presencia de diabetes y aterosclerosis no puede ser explicada por el modelo determinista puro, no puede ser explicada por el modelo determinista modificado, ya que no es posible identificar la causa suficiente ni el complejo suficiente. Entonces, frente a esa dificultad es que se genera este modelo multicausal, y que nos dice que toda causa es producida por una cantidad importante de factores. Ya nos están hablando de factores.
o al menos el principal, está acompañado por otros muchos que se van a relacionar con él y que finalmente van a establecer un conjunto de sistemas interactuantes con múltiples interconexiones. El modelo multicausal nos da una serie de formas de interactuar y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la pluralidad disyuntiva de causas, que nos dice que varias causas independientes pueden producir un efecto. El efecto es producido por cada causa separada. Ejemplo, el hábito de fumar puede producir cáncer de pulmón. La exposición al asbesto puede también de manera independiente causar cáncer de pulmón. Entonces, este es un ejemplo de una pluralidad disyuntiva de causas. En el modelo multicausal también podemos plantear la pluralidad conjuntiva de causas. ¿Qué significa la pluralidad conjuntiva de causas? Que todas las causas deben estar presentes simultáneamente o sucesivamente para que se produzca un efecto. Un ejemplo que podemos mencionar es el analfabetismo materno, más la pobreza, más el saneamiento deficiente, lo que va a producir es enfermedad diarreica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de pluralidad conjuntiva de causas. Tienen que estar presentes simultáneamente o sucesivamente cada uno de estos factores para que se produzca la ocurrencia de la enfermedad. Dentro del modelo multicausal también tenemos la multiplicidad de efectos y nos dice que a partir de la pluralidad disyuntiva de causas, de la pluralidad conjuntiva de causas, se asume que una misma causa puede producir múltiples efectos. Aquí el ejemplo que les mostramos es que el consumo de cigarrillos, o sea, el hábito de fumar, puede producir una serie de efectos. Dentro de esos efectos tenemos cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cardiopatías, enfisema y otras enfermedades más. Entonces, dentro de la multicausalidad se presentan diferentes variantes como son la pluralidad disyuntiva de causas, la pluralidad conjuntiva de causas y la multiplicidad de efectos. Todo esto se traduce en la famosa llamada red de causalidad para una serie de enfermedades y acá lo que les presentamos es la red de causalidad para las principales enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos pues una serie de factores, una serie de elementos que están involucrados en la producción de enfermedad cardiovascular. Y dentro de ellas tenemos la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad hipertensiva. ¿Producto de qué? De una serie de factores que van a conformar una red causal y esa red causal va a explicar la ocurrencia de estas principales enfermedades cardiovasculares. Ejemplo, tenemos el estrés, la función de las hormonas que condiciona hiperlipidemia, la hiperlipidemia, coagulación y citólisis, la hiperlipidemia que condiciona arteriosclerosis, la coagulación con la arteriosclerosis que van a condicionar trombosis, la coagulación que va a producir conjuntamente con la arteriosclerosis, decíamos trombosis, la coagulación por sí sola que va a producir infarto de miocardio, la hipertensión relacionada con infarto de miocardio, relacionada con enfermedad hipertensiva, relacionada con hemorragia. Y la hipertensión como producto de la dieta, como producto de la carga hereditaria, de la actividad física, del estrés. Entonces, como ven acá, lo que se conforma es una red de causalidad. Esta red de causalidad también, como les dijimos, ha sido planteada en la medida de que las enfermedades no podían ser explicadas a través del modelo unicausal, tampoco a través del modelo determinista modificado. Entonces se planteó para poder explicar este tipo de enfermedades la
el modelo multicausal. Este modelo multicausal nos habla de que hay una serie de factores que van a explicar la ocurrencia de un daño a la salud. ¿Qué prohibiciones debemos de considerar en relación a los procesos de causalidad? Esto también es importante, se refiere a que si ocurren estos eventos, debemos descartar o dudar de la existencia de una asociación causal. Primera prohibición es de que las causas evidentemente no pueden ocurrir después de los efectos. Esa es una prohibición. Si es que estamos evidenciando esa situación, evidentemente no podemos hablar de una asociación causal. La otra prohibición es que los efectos unicausales no existen. Yo les decía ya ejemplos de modelos unicausales acá son tajantes, no dicen no existen. Yo les he mencionado y les he puesto un ejemplo de uno que todavía podríamos considerar que responde al modelo unicausal. Y ese ejemplo que les he mostrado es el virus de la rabia y la ocurrencia de la enfermedad hidrofóbica. Pero otra de las prohibiciones de los procesos causales es de que los efectos unicausales no existen. Tercera prohibición, niega tiempos de inducción constante para las enfermedades, ya que estos van a ser específicos de cada factor causal contribuyente. O sea, no existe un tiempo de inducción único, constante, para una enfermedad determinada, sino que esto va a estar en relación con los factores causales contribuyentes que intervengan en esta relación causal. Y ustedes saben que los factores causales contribuyentes no intervienen de manera simultánea, sino que se van a ir incorporando sucesivamente. Y cuando se tenga el complejo suficiente, en algunos empezará la enfermedad o en algunos el tiempo de inducción será corto, en otros el tiempo de inducción será mediano y en otros el tiempo de inducción será largo, ¿no? Entonces, la otra prohibición es que no existen tiempos de inducción constantes. Entonces, recuerden, cuando hablamos de procesos causales, las causas no pueden ocurrir antes que los efectos. Segundo, los efectos unicausales, acá es tajante, no existen. Tercero, los tiempos de inducción no son constantes, sino que van a variar en razón a lo que les he explicado, en razón a la participación de los factores causales contribuyentes en la generación de el complejo suficiente, que es el que finalmente produce la enfermedad. Bien, para poder aterrizar este modelo multicausal, se ha planteado el modelo probabilístico. Y el modelo probabilístico nos habla de la causalidad por la inferencia causal. Y en ese contexto recordamos el concepto de factor de riesgo, que revisamos ya en la clase anterior, donde dijimos que es aquella condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de una enfermedad. Ya pusimos una serie de ejemplos también en la clase anterior. Acá precisar lo siguiente: cuáles son los criterios que debemos de tener en cuenta para considerar de que un factor es un factor de riesgo. Esos criterios son los siguientes. Primero, que se debe observar que el factor de riesgo covaría con la enfermedad. En la medida que aumenta el factor de riesgo, aumenta el daño a la salud. El siguiente criterio para decir de que un factor es factor de riesgo es que la presencia del factor de riesgo debe preceder a la ocurrencia de la enfermedad, y eso ya vimos como un elemento referido a la prohibición sobre los procesos causales. Dijimos, no puede haber un efecto antes que una causa. Entonces, acá reiteramos, para decir de que un factor es un factor de riesgo, la presencia del factor de riesgo debe estar antes de la ocurrencia de la enfermedad. Y el otro criterio a considerar para decir que un factor es de riesgo, que la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. Cuando hablamos de fuente de error, estamos hablando al error sistemático. Y cuando hablamos de error sistemático, estamos hablando de sesgos.
Entonces, dicho de otra manera, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error sistemático o sesgo. ¿Qué ventajas tiene el modelo probabilístico? A través de este modelo, lo que se trata es de identificar las distintas causas componentes y las causas suficientes que están involucradas en los diferentes eslabones que integran el modelo multicausal. Y también lo que pretendemos es identificar las distintas causas componentes y causas suficientes del modelo determinista modificado, ¿no? Entonces, el modelo probabilístico lo que nos permite es identificar las diferentes causas componentes y causas o complejos suficientes del modelo determinista modificado, o identificar los diferentes eslabones que se integran en el modelo multicausal. ¿Qué ventajas tiene el modelo probabilístico? Que nos permite primero jugar, como dice ahí, con nuestra ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos. Segundo, nos permite la valoración de las relaciones de dosis y respuesta entre una exposición y una enfermedad. Y tercero, posibilita la creación de modelos matemáticos que nos van a facilitar datos exactos y nos van a permitir interpretar y analizar exposiciones múltiples y o enfermedades, y así lograr valorar las relaciones complejas que existen entre ellas, como esa relación compleja que hemos mostrado al hablar de la red de la multicausalidad de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esas son las ventajas del modelo probabilístico. Procedimientos que debemos de seguir para establecer la causalidad. Bien, antes de pasar a este punto, recordarles nuevamente, entonces los modelos de causalidad son el modelo determinista puro, el modelo determinista modificado, el modelo multicausal y el modelo probabilístico. El modelo probabilístico es aquel modelo que va a permitir evidenciar evidentemente las causas necesarias y el complejo suficiente del modelo determinista modificado y los diferentes componentes que juegan un rol en el modelo multicausal. ¿Cuál es el procedimiento para establecer la causalidad? Recordarles primero de que la técnica inicial de estudio que emplea la epidemiología en cuanto a la causalidad es lo que primero tratamos es de establecer relaciones de asociación entre un hecho y un factor. Y cuando hablamos relaciones de asociación, estamos hablando, en primer lugar, determinar si existe o no asociación estadística. Entonces, el procedimiento para establecer la causalidad está centrada primero en identificar si existe asociación estadística, es decir, si existe una relación de asociación entre un hecho y un factor. ¿Y cómo determinamos que existe relación de asociación entre un hecho y un factor? A través de la determinación de la existencia de asociación estadística. Pero solo la presencia de asociación estadística no nos asegura o no nos determina de que esta asociación estadística sea una asociación causal. Por eso, como pueden leer ahí, nos dice, pero no basta la existencia de ella, ¿de qué? De esa asociación estadística para inferir que uno de los dos elementos asociados tengan carácter o condición de factor causal del otro. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que hacer para establecer causalidad para iniciar el análisis de la causalidad, es determinar si existe asociación estadística. La sola presencia de asociación estadística no es suficiente para determinar de que hay asociación causal, sino que ya vamos a ver más adelante, una vez que hemos identificado que existe asociación estadística, vamos a tener que aplicar los criterios de causalidad. ¿Cómo determinamos que existe asociación?
o relación de asociación o asociación estadística. Lo vamos a hacer a través de esta fórmula llamada chi cuadrado, que la usamos con frecuencia en epidemiología, especialmente, como está mencionado ahí, en el análisis de las asociaciones para variables categóricas en las tablas de 2×2. A través de esta fórmula vamos a determinar primero si existe o no existe asociación estadística entre un factor y la ocurrencia de un daño. Obviamente, ya cuando ustedes estén revisando la parte de estadística, van a desarrollar ampliamente este concepto de chi cuadrado y van a ver en qué condiciones se aplica chi cuadrado para determinar asociación estadística, y seguramente también van a recordar o les van a enseñar en qué condiciones aplicamos la prueba exacta de Fisher también para determinar la existencia de asociación estadística. Yo les voy adelantando de que la prueba exacta de Fisher se utiliza cuando la muestra es 20 o menos, o cuando una de las casillas, uno de los casilleros de la tabla de 2×2 es 5 o menos. En esas circunstancias, para determinar la existencia de asociación causal, vamos a utilizar la prueba exacta de Fisher. En las demás condiciones, y que es lo que generalmente ocurre en epidemiología, lo que vamos a utilizar es el chi cuadrado a través de la aplicación de esta fórmula, o la manera como ya les enseñen a ustedes a operacionalizar en el curso de estadística. Lo importante es de que sepan que cuando hacemos el análisis causal, lo primero que debemos de determinar es si existe o no existe asociación estadística. Y la asociación estadística de variables categóricas, como les hemos mencionado, y en las tablas de 2×2, se va a llamar chi cuadrado, bajo las condiciones que se les ha precisado. ¿Y qué es lo que hacemos? Calculamos el chi cuadrado con un 95% y vamos a calcular el resultado obtenido con un grado de libertad. Y lo que vamos a determinar es si existe o no existe asociación estadística entre el factor y la ocurrencia del daño. Acá tenemos un ejemplo. Estamos viendo factor de riesgo, madre que fuma, y el efecto que es recién nacido con bajo peso al nacer. Entonces yo quiero ver si yo quiero determinar si existe asociación estadística para luego hacer el análisis de causalidad y determinar que la causa del recién nacido con bajo peso al nacer es el hábito de fumar. Pues primero tengo que hacer, o primero debo determinar si existe o no asociación estadística. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos este ejemplo, hemos calculado el valor de chi cuadrado y hemos determinado que el p-valor es 0.0000 para un grado de libertad. Por lo tanto, podemos decir de que existe asociación entre la madre que fuma y el recién nacido con bajo peso al nacer, asociación estadística. Pero, ya les hemos y le reiteramos, no es suficiente tener una asociación estadística para decir de que existe una asociación causal. Para poder decir que existe asociación causal, tenemos que usar los criterios de causalidad. Y en razón a ello, para poder descartar lo que les hemos mencionado, que no estemos frente a asociaciones estadísticas artificiales o asociaciones estadísticas espurias, tenemos que hacer un análisis causal previo de los elementos involucrados en la causalidad. Y uno de esos elementos previos a tener en cuenta es considerar lo siguiente o preguntarnos lo siguiente. ¿Existen problemas de selección del material de estudio empleado que lleven a conclusiones anómalas o que impidan una generalización de los resultados? ¿Qué nos están preguntando acá? Si existe sesgo de selección que esté explicando estos resultados. Si existe sesgo de selección y que expliquen estos resultados, podríamos concluir de que estamos hablando de una asociación estadística espuria. Entonces es importante controlar esto.
Si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer para controlar este sesgo o este problema de selección es usar métodos aleatorios de selección de la muestra. La otra condición que debemos de tener en cuenta y preguntarnos es, ¿existen factores de distorsión que invaliden las comparaciones entre grupos? O sea, ¿qué nos están preguntando acá? ¿Existen variables confusoras que puedan explicar esta asociación? Si la respuesta es sí, para controlar esta situación lo que tenemos que hacer es emparejamiento o matching o análisis por subgrupos. De lo contrario, vamos a caer nuevamente en determinar una asociación estadística que por estas condiciones de distorsión la van a invalidar y consecuentemente se va a convertir en una asociación estadística espuria. Para evitar eso debemos hacer emparejamiento, matching o análisis de subgrupos. El otro elemento a tener en cuenta en el análisis previo de causalidad es preguntarnos, ¿las observaciones han sido realizadas con precisión en las mediciones y con objetividad del observador? Es importante también saber esta condición porque si no, los resultados se van a ver afectados. Y nuevamente vamos a estar determinando la existencia de asociaciones estadísticas espurias. Si la pregunta es no, entonces para corregir este problema y hacer que las observaciones sean precisas y con objetividad, sobre todo con objetividad del observador, debemos utilizar procedimientos ciegos. Luego, la otra condición que debemos de tener en cuenta en el análisis previo es, ¿se ha medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia o la diferencia de los resultados? Si la respuesta es sí, entonces debemos decir si la probabilidad es elevada, desechar la asociación encontrada o aumentar el tamaño de los grupos de observación. Entonces, miren, si se ha medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia o la diferencia de los resultados, si la respuesta es sí, entonces lo que tenemos que hacer para mejorar esta condición de que el azar explique la concordancia o diferencia de los resultados es aumentar el tamaño de los grupos de observación. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de los elementos previos a la determinación de la causalidad, debemos de seguir sistemáticamente respondiendo a estas interrogantes y consecuentemente ver de qué manera podemos controlar estas eventualidades que se puedan presentar para evitar la posibilidad de que nosotros identifiquemos asociaciones estadísticas espurias y que cuando hacemos el análisis causal nos pueda llevar a confusión. ¿Cómo partimos para realizar la evaluación previa al análisis causal? Primero vemos el efecto observado. ¿Existe asociación o existe diferencia? ¿No? Entonces, primero, si hemos el efecto observado, nos preguntamos, ¿existe algún sesgo de selección o información? Es lo mismo que hemos ido analizando anteriormente. No. Entonces, si no existe sesgo de selección o sesgo de información, nos preguntamos lo siguiente. ¿Se han controlado los factores de confusión? Si es sí, la siguiente pregunta es, ¿la magnitud de la estimación es relevante y lo suficientemente precisa? Si la respuesta es sí, decimos que el resultado es válido. Estas preguntas que nos estamos haciendo, de la existencia de sesgo de selección o información, si ha habido control de confusores, si la magnitud de la estimación es relevante y lo suficientemente precisa, está referida a la evaluación de la validez interna de la investigación desarrollada. Si aseguramos que existe validez interna, entonces decimos de que el resultado es válido. Y para decir que existe validez interna tenemos que responder a las preguntas formuladas en el cuadro correspondiente.
Si es que el resultado es válido, entonces hacemos la aplicación de los criterios de causalidad y hacemos el juicio sobre la causalidad de la relación entre el factor y el efecto. ¿Ya? Miren, entonces ven ustedes de que no es simplemente cuando hacemos análisis de causalidad determinar que existe asociación estadística, simplemente, ¿no? Y una asociación estadística no es sinónimo de asociación causal, sino que determinar la asociación estadística y tener en cuenta todos estos elementos eh, para asegurar que nuestro resultado sea válido, es importante tener en cuenta antes de proceder al análisis de la causalidad. Bien, una vez que hemos hecho toda esa disquisición para estar seguros de que los resultados obtenidos son válidos, recién procedemos al análisis de la causalidad. Y para el análisis de la causalidad tenemos que usar una serie de criterios de causalidad. Esos criterios de causalidad son los que les estamos mencionando en esta transparencia, ¿no? Y son los famosos criterios de causalidad de Hill. También tengan en cuenta lo que está mencionado allí, de que no existe un método matemático para establecer el grado de causalidad. O sea, profesor, si yo tengo 4 criterios respondidos afirmativamente, ¿existe causalidad? ¿O con cuántos criterios voy a decir de que existe causalidad? Eso no es posible responder. ¿Por qué? Porque como dice acá, que no existe un método matemático para establecer el grado de causalidad. Y seguidamente nos dice, la causalidad no puede probarse estrictamente, sino solo inferirse. Entonces lo que nosotros inferimos con un grado mayor o menor de seguridad es la existencia de una asociación causal. ¿Y cuáles son los elementos más importantes para la inferencia causal? Son estos que estamos mostrando que fueron planteados por Hill y son los famosos criterios de causalidad de Bradford-Hill. Uno de ellos es la temporalidad. Está referida a que la causa precede al efecto, ¿no? Ya dijimos, era una de las restricciones que nos planteaba el modelo de causalidad, de que el efecto no puede ser antes que la causa. El otro criterio es la verosimilitud o plausibilidad biológica, que está referida a que los conocimientos o la asociación causal es compatible con los conocimientos más avanzados. A eso se llama verosimilitud o plausibilidad biológica. La coherencia o consistencia está referida a que estudios repetidos, observaciones repetidas, dan resultados similares. Intensidad o fuerza de asociación es el otro criterio de causalidad y que se puede determinar con las medidas de la fuerza de asociación, que ya los trabajamos también en la semana que pasó, en la sesión anterior. Y para recordarles, esta intensidad o fuerza de asociación se mide a través del riesgo relativo y a través del OR. El otro criterio es la relación dosis-respuesta o gradiente biológica, que está referida a que los cambios en el nivel de una causa se asocian a cambios de la incidencia o prevalencia del efecto. Aumenta el factor o la causa, aumenta la incidencia o aumenta la prevalencia de la enfermedad. Reversibilidad está referida a que si eliminamos la causa, el factor, vamos a tener como resultado la reducción del riesgo de enfermar. Este es un criterio fundamental, la reversibilidad. Si nosotros probamos la reversibilidad, si eliminamos el factor y disminuye o desaparece el daño, es un criterio fundamental para afirmar de que existe una asociación causal. Luego tenemos el diseño del estudio, o que le llaman también evidencia experimental, y que está referida a qué diseños epidemiológicos son los más potentes para determinar asociación causal. Evidentemente ya lo traduce este criterio
mencionado acá es de que la evidencia experimental es la evidencia más potente para determinar asociación causal. Y luego la consideración de los datos empíricos o analogía también es un criterio de causalidad a tener en cuenta, o planteado por Bradford Hill para determinar las asociaciones causales, ¿no? Entonces, nuevamente le reitero de que no existe fórmula matemática para decir de que existe asociación causal o para determinar la asociación causal, sino que esta causalidad lo único que vamos a hacer es inferirla con un mayor o menor grado de seguridad. Para poder hacer un análisis de causalidad, tenemos acá las preguntas que debemos de plantear, y si las respuestas son afirmativas, evidentemente vamos a decir de que se cumple el criterio de causalidad. Entonces, repasen, vean, y esto lo van a aplicar ustedes cuando hagan su seminario, y les pido de que en ese momento, cuando les pidan a ustedes hacer el análisis de causalidad, consideren cada uno de estos criterios de causalidad, háganse las preguntas. Una vez que hacen las preguntas, ustedes analicen el caso y en razón a ello respondan si cumple o no cumple el criterio de causalidad, y lo más importante, sustenten ese criterio de causalidad. ¿Ya? Entonces miren, acá nos hablan de la relación temporal, es esencial, nos dicen la relación temporal, pero uno de los más importantes criterios que sustentan la asociación causal es el tema de la reversibilidad. No se olviden, la reversibilidad es uno de los criterios fundamentales para determinar que existe asociación causal. Si yo elimino el factor y disminuyo la enfermedad, la probabilidad de que esa asociación causal exista es muy alta. Entonces es un criterio fundamental a tener en cuenta el tema de la reversibilidad, considerando de que evidentemente la relación temporal es un criterio esencial, ¿no? Es un criterio esencial para determinar, y es más, ya lo dijimos, es una prohibición en el contexto del análisis de la causalidad. Criterio de temporalidad, acá tenemos el ejemplo, precede la causa al efecto, y acá estamos viendo la presencia de partículas y la muerte. Vamos viendo de que conforme aumenta la concentración de partículas, paralelamente se incrementa las muertes. Y acá estamos identificando evidentemente el criterio de causalidad llamada temporalidad. ¿Precede la causa? Sí, la causa aparece antes y luego el efecto, que son las muertes, aparece después. Y este es el otro criterio que les decía, reversibilidad. Conforme disminuye la causa, va a disminuir el efecto, que son las muertes. Criterio de temporalidad. Y podríamos también graficar acá el criterio de reversibilidad. Ya dijimos, el criterio de temporalidad es esencial, pero el principal criterio para sustentar la causalidad es el criterio de reversibilidad. El otro criterio de causalidad es la verosimilitud. Dice, ¿es compatible la asociación con nuestros conocimientos? Una asociación es verosímil y por lo tanto más probablemente causal cuando es compatible con otros conocimientos, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre es el tema del cólera, y también podríamos poner el tema del hábito de fumar y la presencia de cáncer pulmonar. La verosimilitud está referida, como dice ahí, a que cómo se comporta esta asociación que yo he planteado con los conocimientos actuales.
En el caso de cólera, ustedes recuerdan que John Snow, en su estudio del brote en Londres, identificó la asociación entre el agua y la presencia de cólera, ¿no? El consumo de agua y la presencia de cólera. ¿Cuándo se le dio verosimilitud a esa asociación causal entre el consumo de agua y el cólera? Cuando se identificó el Vibrio cólera como causa de la presencia de esta enfermedad llamada cólera. Entonces, 30 años después, los conocimientos que se presentaron le dieron verosimilitud a esta asociación causal planteada por John Snow en el contexto de que el agua era la causa de la presencia de cólera, ¿no? ¿A través de qué se le dio verosimilitud? A través de la identificación de los conocimientos que avanzaron y que determinaron que el vibrio cólera era el que estaba involucrado en la presencia de la enfermedad llamada cólera. A eso está referido la verosimilitud. Si respondemos afirmativamente, ¿es compatible la asociación con nuestros conocimientos? Cuando llegamos a determinar ello, estamos diciendo que se cumple el criterio de verosimilitud. Ya les he puesto el ejemplo del vibrio cólera y la presencia de cólera como un elemento que le dio verosimilitud a lo que John Snow planteó en 1884, ¿no? Coherencia o consistencia. Nos dicen se han obtenido resultados similares en otros estudios. La coherencia o consistencia la podemos demostrar a través de el metaanálisis de los resultados, ¿no? Utilizando esta técnica de metaanálisis, vamos a combinar resultados de varios estudios y vamos a poder nosotros evidenciar si existe coherencia o consistencia como criterio de causalidad. Aquí tenemos un ejemplo de coherencia o consistencia. Entonces, cuando ustedes encuentren resultados de diferentes estudios que nos dan información similar, vamos a afirmar de que existe coherencia o consistencia. Acá lo que estamos evidenciando es estudios de casos y controles usando métodos de PCR entre el papiloma humano 16 y cáncer cervical invasivo. Entonces, lo que estamos tratando de determinar si existe asociación entre el papiloma virus 16 y la presencia de cáncer cervical invasivo. Entonces, cuando nosotros tenemos resultados al desarrollar un metaanálisis y encontramos de que estos resultados se repiten, podemos nosotros afirmar que existe coherencia o consistencia. Y acá vemos, pues, ¿no? Si ya ustedes saben leer lo que hemos trabajado anteriormente como medida de la fuerza de asociación, lo que estamos viendo acá es el OR y todos los estudios nos van dando como resultado de que existe asociación, se repite, y todos nos dicen que existe asociación entre la presencia del papiloma humano número 16, virus del papiloma humano número 16, y la presencia de cáncer cervical. A eso se denomina coherencia o consistencia. Si tenemos aquello, entonces decimos de que se cumple el criterio de causalidad denominada coherencia o consistencia. El otro criterio es la intensidad o fuerza de asociación. Y la fuerza de asociación, este criterio de causalidad, lo vamos a evidenciar a través de las medidas de la fuerza de asociación. Y la pregunta que tenemos que responder es ¿cuál es la intensidad de la asociación entre la causa y el efecto? Para poder calcular la intensidad de la asociación, no se olviden
debemos usar las medidas de la fuerza de asociación. Si son datos o casos incidentes, calcularemos riesgo relativo. Si no son casos incidentes, como medida de la fuerza de asociación, usaremos el OR. En este ejemplo, estamos viendo la proporción de fumadores y no fumadores y cáncer de pulmón en un estudio de casos y controles, ¿no? Tenemos mujeres con cáncer pulmonar y controles, o sea, mujeres sin cáncer pulmonar. Tenemos el número de fumadoras y el número de no fumadoras. Y tenemos hombres fumadores y no fumadores. Y hemos calculado si existe o no asociación estadística. Y aquí ustedes pueden ver de que sí existe asociación estadística entre el hábito de fumar tanto en hombres como en mujeres, siendo la asociación estadística más fuerte en el grupo de los hombres. Entonces, si yo quiero calcular si existe o no intensidad, ya dijimos de que la asociación estadística no nos va a hablar de la intensidad de la asociación. La intensidad de la asociación nos lo va a dar la medida de la fuerza de asociación. Como este es un estudio de casos y controles que nos están mencionando allí, entonces la medida de la fuerza de asociación que vamos a calcular acá es el famoso OR. Les voy a pedir de que hagan el cálculo del OR en esta tablita. Les adelanto que el OR en los de sexo masculino es 14 y el OR en el sexo femenino es de 2.4. O sea, en los de sexo masculino se demuestra de que existe un riesgo elevado de cáncer pulmonar en aquellos que fuman con respecto a los que no fuman, y en las mujeres un riesgo moderado. Entonces, les pido que calculen, que hagan los cálculos con la finalidad de que practiquen y puedan ustedes identificar y determinar esta medida de la fuerza de asociación. El otro criterio de causalidad es la relación dosis-respuesta. En la relación dosis-respuesta responde a la pregunta: ¿se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento en el efecto? Entonces, si la respuesta es afirmativa, vamos a concluir de que existe relación dosis-respuesta. Y acá tenemos un ejemplo donde vamos viendo, dice la tasa de mortalidad por 100.000 personas año relacionada con el hábito de fumar. Aquellos que nunca fumaron tenían 3.4 por 100.000 personas año de tasa de mortalidad, mientras que las que fumaban medio paquete tenían 54, las que fumaban medio un paquete 59, las que fumaban 1 a 2 paquetes por día 143 y las que fumaban 2 o más paquetes por día 273. Acá verificamos que a mayor consumo de tabaco, mayor tasa de mortalidad por 100.000 personas año. Se cumple, por lo tanto, el criterio de relación dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor efecto. Es así como se tiene que determinar la existencia de este criterio de causalidad llamada relación dosis-respuesta. El otro criterio es el criterio de reversibilidad, y el criterio de reversibilidad responde a la pregunta: ¿la eliminación de una causa propuesta da lugar a una reducción del riesgo de enfermedad? Si la respuesta es afirmativa, pues decimos que cumple el criterio de reversibilidad. La reversibilidad se mide de la siguiente manera. Acá tenemos un ejemplo. Igualmente, tenemos la tasa anual de muertes por 1.000 hombres y en la horizontal tenemos el tiempo que dejaron de fumar. Entonces, a mayor tiempo que dejaron de fumar, la tasa de mortalidad por 1.000 hombres fue disminuyendo. Entonces, evidenciamos claramente en este ejemplo que si eliminamos el factor de riesgo, se va a ir reduciendo la presencia, o se va a ir reduciendo en este caso la tasa de mortalidad.
y a más años dejados de fumar, más aún va a disminuir esta tasa de mortalidad. Y acá evidenciamos el criterio de causalidad llamada reversibilidad. El otro criterio es el diseño experimental. El otro criterio está referido a la concordancia con otros conocimientos. ¿Cuántos? Y la pregunta para responder a este criterio de causalidad es cuántos tipos distintos de resultados llevan a la misma conclusión. Entonces, lo que estamos viendo acá en esta figura, lo que estamos mostrando son los datos relativos a ¿qué? A la tasa de cáncer pulmonar en varones y en mujeres y el tabaquismo en ambos sexos. Acá lo que podemos observar es que existe una concordancia, ¿no? Una concordancia entre el aumento de la tasa de consumo de cigarrillos, tanto en hombres como en mujeres, y el incremento consiguiente de la presencia de cáncer pulmonar en hombres y mujeres. En la curva morada ustedes ven el hábito de fumar de los hombres, y en la curva celeste el cáncer pulmonar. Ven que existe, conforme aumenta el hábito de fumar, aumenta la presencia de cáncer pulmonar en los hombres. Y en las mujeres tenemos la curva roja, que representa el hábito de fumar en las mujeres, y la curva verde, el incremento o el comportamiento del cáncer pulmonar, donde vemos también, en la medida que aumenta el hábito de fumar en las mujeres, también aumenta el cáncer pulmonar en las mujeres. Entonces vemos de que existen datos concordantes entre los hombres y las mujeres en relación al incremento del hábito de fumar y consecuentemente el incremento en la presencia de cáncer pulmonar. Este es el criterio llamado de concordancia con otros conocimientos. Bien, entonces, con esto damos por terminada esta reunión. Como ven, este tema de causalidad hemos tratado de hacer lo más entendible posible. Es un tema un poco complicado, es un tema que tiene trascendencia hasta filosófica, pero lo que queremos es que fundamentalmente ustedes identifiquen de que una asociación estadística no nos determina que existe una asociación causal. Si bien identificar una asociación estadística verdadera nos dice de que el resultado que estamos obteniendo no es producto del azar, no nos dice de que sea una asociación causal. Si es el inicio para que nosotros comencemos a aplicar, como lo hemos hecho, los criterios de causalidad. Y en razón a ello, podamos hacer la inferencia causal con mayor o menor certeza. Ese también es otro concepto que deben de tener en cuenta, de que no existe fórmula matemática. Esto que hemos desarrollado en la parte teórica lo tienen que aplicar en la parte del desarrollo de su seminario, siguiendo de esta manera la aplicación de estos criterios de causalidad, respondiendo a las preguntas y sustentando por qué cumple o por qué no cumple. Muy bien, con esto pues damos por terminada la reunión, la sesión del día de hoy.